Sean bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato en YouTube. ¿Hasta dónde te puede llevar el hartazgo de vivir en un entorno violento? El siguiente caso retrata cómo el fin de una vida tormentosa se convirtió en una historia más que se cuenta aderezada con muchos toques aterradores de cosas que ni siquiera sucedieron. Estos son los remakes de Tripas de Gato y este es el remake de María Trinidad Ramírez Poblano, conocida por su oficio como la tamalera de la Portales. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren a las víctimas. Corría el año de 1971 en la Ciudad de México. Trinidad era una mujer que dedicaba su vida a la crianza de sus 5 hijos a la par de vender tamales, pues la situación económica no era nada buena, ya que el padre de sus hijos la había abandonado, dejándole toda la responsabilidad a ella. Así fue como ella se vio obligada a dividir su vida entre la venta de tamales y el cuidado de sus hijos. Así siguió hasta que tuvo la mala fortuna de conocer a Pablo Díaz, un hombre de oficio peluquero. Trinidad por un momento creyó que él sería un buen hombre y por fin tendría una familia como la que tanto deseaba, pues Pablo empezó ganándose el cariño de los niños, aunque no eran sus hijos. Pero las cosas cambiaron drásticamente. Pablo dejó de trabajar y comenzó a violentar a toda la familia. Los niños le temían y Trinidad no podía tener un momento de paz porque todo el tiempo tenía que estar trabajando, debido a que él le exigía dinero para gastarlo en alcohol y apuestas. Si ella no llegaba a obtener una suma considerable, sabía que la vida de sus hijos y de ella estaba en peligro. Trinidad solo podía disponer de 10 pesos para comprar algo de comer y las cosas que necesitaba para hacer sus tamales. Ella ya tenía una rutina marcada. Por las noches preparaba los tamales para que a primera hora saliera a venderlos en la colonia Portales, lugar en el que ya era conocida y tenía muchos clientes. La vida de Trinidad dio un giro trágico el 17 de julio. Ella junto a sus hijos se encontraban en casa como de costumbre, cuando Pablo, en estado de ebriedad, llegó a interrumpir su tranquilidad. Entre gritos y sumamente violento, le dijo a Trinidad que le diera todo el dinero de la venta del día, porque tenía que pagar sus apuestas. A pesar de que ella no se opuso, él respondió con agresiones, sobre todo porque vio a los niños felices brincando en la cama. Su mal humor empeoró cuando accidentalmente los niños brincaron sobre una de sus prendas que estaba en la cama. Pablo, sin pensarlo, desató su furia en contra de ellos y lo hizo de manera brutal, dejándoles marcas y heridas. Por más que Trinidad imploró que parara, no lo hizo. Después salió de la casa con todo el dinero que le robó. Desesperada al ver el llanto de sus hijos, tomó una decisión. Por la noche esperó a que Pablo volviera a la casa. Debido al alcoholizado que iba, se quedó profundamente dormido. Ella tomó un bat y lo golpeó en la cabeza hasta que convulsionó. Entonces entró en pánico, ya que creía que Pablo estaba despertando, y si eso pasaba, ahora sí sería su fin, porque la golpearía hasta acabar con ella. Pero esto no pasó. Pablo quedó inconsciente mientras Trinidad solo pensaba en que en cualquier momento despertaría. Entonces lo tuvo claro: Pablo no podía volver a levantarse. En cuanto Trinidad se aseguró de que él ya no respiraba, tomó una muy drástica decisión: cortar el cuerpo. Como era de madrugada, sus hijos dormían y ella no tenía la herramienta para llevar a cabo su plan. Entonces pensó en ir con su vecina para pedirle prestada un hacha, contándole la mentira de que era para cortar la carne para sus tamales que vendería al día siguiente. A pesar de la hora, la vecina no vio inconveniente. Era lógico lo que le decía. Así que Trinidad, una vez con el hacha en la mano, se puso a trabajar. Cuando terminó, metió todas las partes en costales. La cabeza y una mano las metió en uno de los botes de sus tamales y la escondió debajo de la cama de sus hijos. Después se dirigió a la calle y fue tirando uno a uno los costales en diferentes terrenos baldíos. Para cuando amaneció, aún no decidía qué iba a hacer con lo que se encontraba en el bote que había dejado debajo de la cama de sus hijos, pues esas eran pruebas demasiado peligrosas en su contra. Así que eso tendría que esperar por el momento. Temerosa de lo que había hecho, sabía que debía actuar con normalidad para no levantar sospechas, así que acudió como todos los días a vender sus tamales al lugar de siempre.
En la mañana del 19 de julio, las noticias mostraban en sus titulares el hallazgo de los restos de una persona en un costal. Para mala fortuna de Trinidad, la identificación fue fácil, porque Pablo tenía antecedentes por robo. Así que con la única mano que hallaron pudieron descubrir su identidad, ligando a Trinidad inmediatamente. De este modo, las autoridades fueron a su casa y en cuanto llegaron, lo primero que hicieron fue preguntarle si sabía dónde se encontraba su pareja. Y aunque en realidad la policía no la estaba acusando, Trinidad se derrumbó inmediatamente a causa del miedo y los nervios que sentía. Dijo que no podía más. Así que confesó todo entre lágrimas y desesperación, recalcando que estaba harta de que Pablo la golpeara a ella y a sus hijos, además de ser abusada, y que no soportaba que le robara su dinero dejándola sin comer. Dijo que esto había sido su última alternativa, ya que sabía que sus vidas corrían peligro si Pablo continuaba violentándolos. La policía revisó su casa en ese momento y encontraron los demás restos. Trinidad fue arrestada y para el 29 de agosto de 1971 fue condenada a 40 años de prisión. Como era de esperarse, los medios al momento que se dio a conocer la noticia se llenaron los bolsillos escribiendo notas amarillistas en las que decían que ella había utilizado partes del cuerpo de Pablo para hacer tamales, lo cual fue desmentido en ese momento por la policía. Pero para el negocio de las noticias era preferible creer en la otra versión, porque pues eso llamaba más la atención. A lo largo de los años, la historia que más se cuenta cuando se habla de Trinidad es esa, la de los tamales con carne humana, lo cual, además de ser el perfecto ejemplo de poco profesionalismo, deja ver que el verdadero problema que se vivió en esa casa sobre violencia familiar nunca fue tomado en cuenta. Y es que a pesar de que Trinidad aceptó su culpa y los actos que sí había hecho, la gente no dudó en señalarla, incluso perfilarla sin bases como una psicópata. ¿Por qué? Pues porque estos títulos son más atractivos. Tras algunos años en prisión, la condena de Trinidad fue reducida de 40 a 20 años, quedando libre en 1991. Trinidad murió 4 años después. De sus hijos, nadie supo nada, ya que al ser menores no hubo información de dominio público. Pocas son las personas que han cuestionado el trasfondo de este caso, pues por mucho tiempo la violencia en el hogar y el machismo han llevado a que tanto hombres como mujeres cometan delitos graves. Y sin justificar las acciones de Trinidad, si tomamos en cuenta todo el entorno, nos es más fácil comprender lo que ocurrió ese 17 de julio de 1971. Este fue el caso de Trinidad Ramírez Poblano, la tamalera de la Portales. Y así llegamos al final de otro episodio. ¿Qué les pareció? Dejen sus comentarios para que podamos saber qué opinan de este caso. No olviden suscribirse, darle like y activar la campanita para que les lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido aquí en YouTube. También chéquense los archivos oscuros por si quieren saber de otros temas. Chequen todas las redes de Tripas de Gato y sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.